Bueno, les comentaba. Permítanme. Ya está. Les comentaba entonces que la teoría, entonces, de los 4 humores, es una teoría acerca del cuerpo humano adoptada por filósofos y físicos de las antiguas civilizaciones griega y romana. Arranca con Hipócrates, se desarrolla ampliamente con Galeno y llega con plena vigencia hasta el siglo XVII. Desde Hipócrates, la teoría moral fue el punto de vista más común del funcionamiento del cuerpo humano entre los físicos y los médicos europeos hasta la llegada de la medicina moderna a mediados del siglo XVI, XIV, me parece. ¿Alguien me ayuda con este siglo? 19. 19, sí. Gracias, del siglo XIX. Esencialmente, esta teoría expresa que el cuerpo humano se compone de 4 sustancias básicas conocidas como humores, aunque se refiere a líquidos y que se debe mantener un perfecto equilibrio entre estos para evitar todo tipo de enfermedades, tanto de cuerpo como de espíritu. De esta forma, la aparición de enfermedades o discapacidades serían el resultado de un exceso o déficit de alguno de estos 4 líquidos o humores. Bueno, no sé si han escuchado la palabra bilis. En la vida cotidiana, ¿la han escuchado? Sí. Yo sí. Sí, y cuando ustedes les dicen, creo saber el que se relaciona con esto, estás haciendo bilis, ¿a qué creen que, cómo se llama, que hace referencia? ¿A enojo? Frustración. Al coraje, y que también, ¿cómo se llama? Hay bilis amarilla y que está en la parte del esófago, y que cuando uno a lo mejor no se alimenta adecuadamente o hizo coraje y se lo quedó, ¿cómo se llama? Atorado, no lo expresó, o con estas condiciones contextuales ambientales, ¿qué creen que sucede con la bilis? Se acumula, ¿no? Ajá, se acumula. ¿Y cuál creen que va a ser la forma de expulsar esa bilis? Según yo, ay, se como que empieza a salir, se desgarra, donde se encuentra la bilis se desgarra y empieza a llegar a todos los intestinos, a todos los órganos. Entonces, eso puede provocar vómito o infecciones dentro del organismo. Ok, entonces aquí estaríamos hablando de una relación bastante significativa entre las condiciones físicas, las condiciones psicológicas y emocionales. Es por eso que ahora, obviamente, con toda la transformación científica, pues la psicología, la psiquiatría, las ciencias sociales, pues se basan mucho en la relación física-psicológica, es decir, si tu cuerpo le duele algo, le molesta algo, está cansado, a lo mejor alguna exigencia o una necesidad en particular, pues te está expresando. A lo mejor, si no he dormido, no sé, adecuadamente durante una semana, probablemente me va a estar dando dolor de cabeza, voy a tener ganas de llorar, a lo mejor voy a estar de mal humor, y al descansar es como un apagón, un autorreseteo del cerebro y de nuestro cuerpo físico, pues pareciera que nos reiniciaron y al día siguiente pues como que nada haya pasado. Y esto se debe justamente como a esta medicina de la antigua Grecia que bueno, nos va hablando de esta relación física, emocional que existe. Y bueno, aquí les comentaba los 4 tipos de humores. ¿Quién me ayuda a leerlos? Déjenme, les pongo zoom. Aquí está. ¿Quién me ayuda a leerlo, por favor? Dice, la teoría de los 4 humores. Ay, espérame. Los coléricos, menos tolerantes y más propensos al estrés, tienen voluntad fuerte. Los sanguíneos son sentimentales, emocionales y sobre todo optimistas.
Los flemáticos, indiferentes, muy calmados, racionales y pausados. Los melancólicos, depresivos, somnolientos y abatidos suelen ser pausados. Ok, de acuerdo a estos 4 tipos de humores, ustedes reflexionen, respóndanse la pregunta, ¿cómo soy en cuanto a expresión de emociones, en cuanto a mi capacidad para autocontrol, de autocontrolar y cómo he respondido a ciertas circunstancias en las que me tengo que adaptar? Ejemplo, en la contingencia, cómo me he sentido, qué medidas he tomado referente al encierro, que es muy claro que vamos a tener ciertos síntomas, a lo mejor de estrés, de desesperanza, lo vamos a poder tener, pero yo qué he hecho para autorregularlo. Así 1 minuto, 2 minutitos para autorresponderse, y de acuerdo a esas respuestas ustedes van a identificar en cuáles de estos 4 humores creen que encajan más o predomina más, porque es claro que todos tenemos las 4 sustancias, los 4 tipos de bilis, pero una siempre va a predominar que la otra, ¿sale? Entonces reflexionen en 2 minutos y ahorita me van comentando cuál es su respuesta. Yo tengo 2 dudas. Uno, en el flemático, ¿a qué se refiere con pausado? En flemático. Ok, pausado. Son las personas que tienden a postergar ciertas condiciones. Como a lo mejor quiero expresarlo, pero digo, no, me calmo y al rato y ya no dice nada. A eso se refiere. Ok. ¿Y cuál era tu segunda duda? En el de melancólicos con abatido. Ok, abatidos es que siempre están en una condición mucho más, ¿cómo se llama? Pasiva, están así como, de hecho, también se dice que estos 4 tipos de humores tienen también que ver con una postura física, están como encorvados, que está como caídos sus brazos, a eso hace abatido referencia. Ok. ¿Listo? Sí, Sí. Ok, vamos a comenzar contigo, Jonás. ¿Con cuál de los 4 humores te identificas? Eh, yo creo que me identifico más con el flamencos, ¿Por qué? porque no, porque, ¿cómo lo explico? Ya sé. No soy una, porque no soy una persona así que piensa mucho en el problema hasta cierto punto, o sea, como que digo, bueno, vamos a hacerlo por partes para resolverlo. Ok, y en cuestión de esto de indiferentes, muy calmados, racionales, ¿cómo crees que se relacionan contigo? Porque no me estreso todo de golpe, o sea, como que me calmo
y ya cuando veo que estoy batallando, me empiezo a estresar un poco, pero o sea, trato de siempre estar lo más calmado posible. Ok, ok, me parece bien. ¿Tú qué consideras? ¿Crees que es bueno o malo que predomine uno más que otro? ¿O qué opinas de los otros tres? Pues yo digo que deben de estar en equilibrio los cuatro, Ujú. porque es como las emociones, se complementan entre sí. Ok, O sea, cuando, no sé, digamos, pasas una tristeza muy fuerte y la logras superar, puedes obtener una alegría mucho mejor de la que a lo mejor tenías antes. ok, excelente. Me gusta mucho esa reflexión. Claro, esto funciona como las cuatro emociones básicas o secundarias, que ambas se van a complementar y si una no existe, pues las otras no pudieran existir. Es decir, coexisten, son dependientes de lo que sí necesitamos tener equilibrio entre las cuatro. Una va a predominar más que otra, es decir, se va a mostrar en algún tipo de personalidad, lo que yo ya puedo observar, pero eso no quiere decir que no sea colérico, que no sea sanguíneo, que no sea melancólico, sino que va a surgir a partir, pues también de estas condiciones ambientales que vamos a estar involucrados a lo largo de nuestra vida. Muy bien, gracias, Jonás. Cristel. Yo soy más colérica. Ok. ¿Por qué? Ah, porque pierdo la paciencia muy rápido y o no sé, cuando me pasa mucho cuando estoy explicando algo y no sé si no lo entienden, o sea, yo sé, ¿no? Pues no todos tenemos como que la misma capacidad de percibir a la primera, pero no sé, como que a veces las cosas tan obvias, es como que lo que es obvio para mí no es obvio para otra persona, pero es como que me desespera muchísimo. Y no sé, mayormente como que todo me pone de mal humor. Ok. ¿Y te has cuestionado, has trabajado por qué? Ah, pues en terapia. Ajá, pero tú a lo mejor en algún momento te has cuestionado. Sí, sí me he cuestionado y a veces como que digo, tienes que dejar de enojarte tanto, ¿no? Por situaciones mínimas, pero luego se vuelven a presentar y es como que, ay, no, olvídalo. Ok, bueno, entonces ahí tendríamos que hablar también un poquito como de la autorregulación. También esto habla igual de nuestra capacidad para la resiliencia, qué tanto nos adaptamos a las exigencias del contexto, qué es lo que necesitamos a lo largo de la vida para no estar situados en una sola emoción. Porque recordemos que pues todas las demás emociones pueden hacer el papel de encubrir a lo que realmente sentimos y pues bueno, la que da la cara es solamente una, pero detrás de todo eso estoy sintiendo una sola emoción y eso se debe pues también al desconocimiento, a un tanto a la falta del ejercicio y el fortalecimiento de la identificación de las emociones, la expresión, cómo me siento, por qué me siento así, qué hizo que yo me sienta así, quién hizo que yo me sienta así y cuál es la responsabilidad que le compete a cada una de las personas. Si es mi responsabilidad, pues bueno, yo sabré qué es lo que tengo que mejorar, qué es lo que tengo que cambiar. Pero si estamos a lo mejor situados un poquito en esta independencia y decir, bueno, es que todo lo que hagan las otras personas, pues es su culpa, tendría ya entonces que valorar qué tanto yo promuevo ciertas circunstancias
Y recordemos, todas las emociones en algún momento se pueden llegar a contagiar, el enojo, la felicidad, el miedo, entonces hay que ir como trabajando con esta autorregulación. Esto nos va a ayudar, el identificar a qué parte de humor pertenezco, me va a ayudar también a identificar mi personalidad, autoconocerme y a partir de eso también hacer la transformación de todo esto que estamos trabajando y entender que somos así porque tenemos una historia personal y que sabemos con quién o con quiénes está relacionado, ¿sale? No sé, Lucy, Alexa, ¿les gustaría compartir con qué tipo de humor se identifican? Pues yo me identifiqué con el colérico, igual así como la de Cristian. Ok, ¿y te has cuestionado por qué? ¿Ya has identificado alguna relación a tus acontecimientos de la vida? Ajá, sí, sí tiene, sí, obviamente sentido, pero pues, sí como que me cuesta. Ya lo hablé con, o sea, igual el psicólogo me dijo que ya me tengo que controlar, pero pues me enojo muy rápido y siento que si no lo saco, siento que me voy a enfermar. Bueno, entonces ahí tenemos que ir trabajando como con esta autorregulación emocional y pues bueno, recordemos, o sea, ejemplo, ¿no? O sea, si está más nuestra tendencia a enojarnos y a llorar, pues ahí entonces, ¿qué está pasando con las otras emociones? ¿Cuándo nos sentimos felices? ¿Cuándo nos sentimos con miedo? Y eso pues volvemos a lo mismo, es a la falta de un autorreconocimiento de las emociones y poder darle un nombre con una emoción a lo que está sucediendo. Por eso es un proceso bastante largo de autocrecimiento personal y bueno, que están ahí encaminándose, pero esto nos va a ayudar a afirmar que efectivamente mi humor va más apegado a esto, pero lo puedo ir transformando. Gracias, Lucy. Alexa. Yo soy colérica y flemática. Ok, Tengo de los, es un 50 y un 50 de ambos. ok. Ok, ¿y ustedes se han cuestionado dónde quedan ¿cómo se llaman las otras emociones? El Pues, llanto, la somnolencia. Pues yo por lo regular, o sea, yo me enojo muy rápido, Ujú. pero por ejemplo, con las personas que quiero cuando me peleo, es como que del enojo lloro. Y con personas que me es indiferente, es como, me da igual. O sea, solo el enojo, ¿no? Pero Ok, pero está más como, si me dices algo, pues ahorita te voy a responder y ahorita a lo mejor no llegan al pleito verbal, o puede ser, no lo sé, no he estado presente, pero a lo mejor en ese inter, pues bueno, a ver, tú me vas a decir, yo te voy a responder y no me voy a dejar. Entonces también tiene que ver con una postura de yo sí lo aplico. protegernos, ajá, de protegernos, porque algo a lo mejor nos vulnera, a lo mejor no nos gusta que otras personas nos vean llorar, o a lo mejor no me gusta reconocer que es mi responsabilidad, me cuesta trabajo y que eso pues ya ustedes hablarán en su momento de su historia personal familiar. Bueno, entonces aquí terminamos el tema de la antigua Grecia. ¿Sale? Acá hubo algo muy importante ya para concluir. También en la antigua Grecia comienza a presentarse lo que es el origen de la histeria y que sabemos que es una patología física estudiada pues ahora sí que en los avances del psicoanálisis y que bueno, sabemos que la histeria viene del útero, problemas, ¿cómo se llama? Del útero y que está relacionada a la sexualidad, a la falta de sexualidad en las mujeres, porque bueno, estamos hablando en una época contextual en donde las mujeres pues no tenían derechos, no podían participar en ciertas acciones o movimientos sociales, eran como sí son ciudadanas en la antigua Grecia o en la Roma, pero
no son objeto de derecho, es decir, no van a poder ejercer, no van a poder expresar porque pertenecen a un hombre, pertenecen a alguien más. Entonces, bueno, aquí también estaríamos hablando un poquito de cómo a lo largo de la historia, pues nos han vendido ciertas creencias, ciertos prejuicios, estereotipos sobre el rol de la mujer y sobre el rol del hombre, y que esto lo vamos a poder identificar a partir de cultura, creencias, la sociedad, la familia, y que en generación se ha ido compartiendo, pero a la par se ha ido transformando. ¿Y qué es lo que nos lleva a la época, ahora sí que al mundo contemporáneo, y que tiene que ver con diferentes sucesos políticos, económicos, bueno, que impactan en cuanto a cambios de desarrollo de infraestructura, mejorar oportunidades sociales como el empleo, la prolongación también del derecho ahora sí que al voto en la mujer. Se comienza a validar el respeto a la mujer en cuanto a sus derechos, que es autónoma y que tiene su capacidad de decidir. Bueno, aquí ya lo podemos ver en cuestión relacionado a la histeria. Y pues ya de manera general, pues fue Hipócrates el que hace el primer intento de explicar el modo natural de las manifestaciones de la histeria. Lo vincula con el desplazamiento del útero llamado histerón, de la cual proviene la palabra histeria, matriz, anomalía de tipo ginecológico hasta el siglo XIX. Es decir, que bueno, se consideraba que las mujeres tenían una anomalía en su matriz, estaba desviado y por lo tanto tenían que ser sujetas a ciertos procedimientos un tanto dolorosos, pero que aparentemente les iba a, ahora sí que acomodar esta matriz, y que bueno, iban a comenzar a disminuir como el porcentaje de los padecimientos de la histeria. Y pues bueno, ya más adelante, con el psicoanálisis y con los estudios de Breuil y Sigmund Freud, pues identifican que es un padecimiento psicológico, es un padecimiento psicológico somático. A partir de una condición psíquica, pues se puede dar una condición física, ¿sale? Entonces, por aquí ustedes ya más adelante van a revisar las diapositivas. Y bueno, está Hipatia de Alejandría, que es una filósofa matemática y que es de la película que ustedes visualizaron. ¿Qué les pareció la película? ¿Qué fue lo que más les gustó? ¿Cuál es su conclusión acerca de la película? A mí me pareció muy interesante porque la discusión ahí era más como religioso. Uh-huh. Y yo, bueno, en mi opinión propia, mi criterio, yo siento que está bien que creamos en algo o en alguien. No sé, en este caso, pues yo creo que la mayoría de las personas cree en Dios, pero yo creo que también no nos podemos cerrar tanto a la idea de lo religioso y dar como que opciones abiertas también como que a la historia de nosotros o de la Tierra o del universo. Claro, y que también aquí hay que jugar con las palabras e identificar cómo es la evolución que va teniendo el uso de estas palabras, porque sabemos que la religión ha estado presente desde la antigüedad, desde la prehistoria, desde los egipcios, y más relevancia con los griegos y Roma, que es, vamos a comenzar a desarrollar aquí el tema. Y que esto a lo largo de ahora sí que las transformaciones sociales, culturales, vamos asociando la religión, el concepto religión, con alguna iglesia, ¿cómo se llama? Católica, cristiana, pero la religión como tal es creencias, ritos que pueden estar asociados a una religión politeísta o a una religión cristiana
o a las diferentes religiones que conocemos en el mundo. Entonces, esto también nos habla de la transformación de nuestro lenguaje a nivel, ¿cómo se llama?, desde la antigüedad, y que también, por ejemplo, la palabra Dios al principio estaba asociado a divinidades, es decir, a divinidades en cuestiones de un tanto espirituales, universales, que ponían, que la iglesia cristiana católica o las otras religiones pusieron en duda, porque pues bueno, era así como de, pues, ¿cómo vas a hablar de eso? Ya llegó un nuevo profeta, que estamos hablando de Jesús de Nazaret, y es él el que trae la palabra de Dios. O sea, sí, tu Dios a lo mejor existieron, pero ahora este será nuestro nuevo Dios. Y bueno, de eso habla que actualmente tanto la religión católica cristiana pues sea una de las más predicadas. Que sí nos llenan de dogmas, claro que sí nos llenan de dogmas, de ciertas estructuras psicológicas un tanto complicadas de romper, y que cuando estudiamos psicología, cuando estudiamos, ¿cómo se llama?, a más profundidad el comportamiento humano, nos podemos dar cuenta que no es bueno ni malo, pero como comentas, Cristel, siempre hay que tener una postura equilibrada y saber en qué momento podré traer al presente mis ideas personales. Ejemplo, en el campo clínico de la psicología, en el consultorio clínico, pues no podremos hacer uso de nuestras creencias, y no porque no queramos, sino porque nuestra ética profesional a lo largo de nuestras experiencias y formación nos enseña que no podemos inmiscuir este tipo de ideologías, sobre todo para bienestar del paciente. Podemos adentrarnos y trabajar con lo que el paciente nos trae. Si el paciente es religioso, podemos hablar de religión, pero desde la visión del paciente. Nuestra visión se quedará en nuestro espacio de vivencia, nuestra casa, en el lugar que habitemos, pero ahí se quedará. Mientras tanto, desde la ética profesional, trabajaré con lo que el paciente tiene a mi alcance. Y bueno, para esto, lo que viene siendo, no sé, ¿qué más les agradó de la película? ¿Qué fue el hecho que más les impactó? A mí me impactó que nunca dejó sus ideales y Patía. Siempre a lo que a ella le llamaba la atención, o siempre le buscaba una respuesta. Día a día estaba viendo cómo probar las teorías que anteriormente ya estaban. Y lo que me impresionó, al igual que a mi hermano, porque mi hermano lo estaba viendo conmigo, fue que ella le daba vueltas y vueltas y vueltas al caso de por qué el mundo gira y nosotros no nos movemos, y el por qué si giraba en un círculo, o por qué el sol de primavera, no, de verano no me acuerdo qué otra estación, cambiaba, porque cambiaba ay, no me acuerdo. Entonces se dio cuenta que giramos en una elipse, que siempre no podemos girar en círculos y todo eso. Y mi hermano me comentó que me dijo, eso es muy interesante porque Dios no hizo la Tierra y fue el universo quien lo hizo. Esa fue su respuesta a lo que investigó Hipatía. Claro, y justamente, y también aquí nos habla, esta película también nos habla, sí, de el no, ¿cómo se llama?, desistir de nuestras propias creencias, pero también en la antigua Grecia, pues fue bastante complicado. De hecho, ella verdaderamente existió. Le estoy hablando de una filósofa griega que existió en la antigua Grecia, pero su contexto histórico fue en Egipto. Ya aquí como obviamente sabemos que Egipto y Grecia fueron ahora sí que una de las civilizaciones
antiguas de nuestra especie Homo sapiens, pero que comenzaron a ser interculturales, es decir, comenzaron a compartir creencias, a compartir ciertos sistemas económicos y pues bueno, eso permitió el desplazamiento, la emigración a ciertas poblaciones, ciertas ciudades de tanto Egipto y tanto de Grecia. Pero aquí lo interesante de esta película es que también cuestiona cómo a lo largo de nuestra vida pues ha estado una transición entre la pérdida del poder eclesiástico, es decir, del poder religioso, del poder que tiene la religión en la sociedad, en la cultura, cómo rige el comportamiento humano, y así como a partir desde la ciencia también entran como en este juego de tratar de aún preservar lo que viene siendo ahora sí que todo esto de ir en contrapostura de la religión y pues irnos a lo científico, el método científico, lo observable, que se pueda comprobar. Y bueno, por eso les pedí que leyeran con anticipación el foro por la página web, porque la página web nos habla de esta postura que hemos tenido. ¿Y qué es lo que más va a regir el comportamiento humano? Las creencias personales. Siempre va a predominar más en un consultorio la religión, porque la religión en un contexto histórico ha prometido la vida eterna y el perdón, como ahora sí nos dicen en ciertas iglesias, el perdón de los pecados para la vida misma. Entonces, ¿qué pasa? Obviamente tú le prometes al ser humano, pues, este logro, y quién no le tiene miedo a la muerte, ¿no? Que también es un problema existencial del ser, y bueno, que esto habla como de estas promesas y que a partir de esto el ser humano en la búsqueda de esto pues se apega más a lo que es la religión. Y bueno, ya a partir de esto también pues comienzan las derivaciones del cristianismo, la prolongación de la Iglesia Católica, el budismo, ya empiezan ahí con la misma conceptualización de lo que es un Dios, pero desde su lenguaje, desde su lengua y desde su propia cultura. Son adaptaciones, ¿sale? No sé si tengan algún otro aporte. Yo a mí lo que sí me gustaría comentarles, no les dejé ver esta película, pero me gustaría que la pudieran ver para la siguiente clase o la siguiente semana de preferencia, y pudiéramos hablar acerca de esta película de terror que es muy sonada y que es un clásico del terror, por así decirlo, que es El exorcismo de Emily Rose. Y esta película nos plantea las dos posturas desde un caso, desde un hecho, ¿cómo se llama? Real, ¿no? Desde el exorcismo, la postura del origen del comportamiento desde la religión y el origen del comportamiento que se tiene desde lo científico. Entonces, hay como cierto debate del por qué es científico su comportamiento, por qué es un trastorno psicológico denominado como catatonia y por qué es más un exorcismo desde la postura filosofía, ahora sí que de la religión. Entonces sí me gustaría que la pudieran ver. No sé si alguien ya la ha visto. Yo. ¿Qué sucede exactamente con el sacerdote? No me acuerdo muy bien, pero sí me acuerdo de que sí estaba el sacerdote como que tratando de ayudar a Emily, pero ella no, literal, no se dejaba como que, ajá, como dicen, de exorcismo, o sea, trató de invadir, y más cuando le hablaban sobre la Biblia y todo eso, y leían los versículos y todo, ella más se alteraba. Claro, y esto tiene, por ejemplo, el lenguaje, me gustaría que pudieran verla para que estemos más en contexto, porque el lenguaje que yo utilizaba, las diferentes lenguas utilizadas, tiene una explicación científica, claro, también tiene una explicación religiosa, pero esto habla como de la lucha constante de los diferentes poderes, desde el devenir y desde el conocimiento científico, o desde el conocimiento pseudocientífico, espiritual, que tienen las diferentes religiones. Entonces aquí estamos hablando de dos posturas, y bueno, esto también nos habla de la importancia
que todas las personas debemos de tener es la neutralidad, ni buena ni mala, pero debemos de tener apertura con estos paradigmas para poder comprender mucho mejor, ampliar las explicaciones del comportamiento humano y que esto sucede con todo psicólogo. Eso no quiere decir que yo tengo que dejar o les estoy insinuando, dejen de creer en el Dios que están creyendo, no, o dejen de profesar la religión, no, no va por ahí, sino que comencemos a ampliar nuestra capacidad de análisis, de reflexión, que justamente es lo que la psicología propone y por qué en los mitos de la psicología se comienza a catalogar a los psicólogos, psicólogas como ateos, pero no es que seamos ateos. Entonces va por ahí, vamos a platicarlo en ese sentido, ¿sale? Entonces sí me gustaría que la puedan ver y la siguiente clases, ustedes ver ahí el tráiler o así como unas pequeñas escenas de la película para que podamos estar más en contexto, ¿sale? Entonces ya lo vamos a dejar hasta aquí, ya vamos a terminar. Y bueno, el de la cultura Roma es bien, ¿cómo se llama? Es bien cortito, aquí vamos a estar relacionando lo del cristianismo y bueno, hasta este tema vamos a estar utilizando y lo vamos a incorporar para el examen parcial. Ahora ya para finalizar, mi pregunta es, ¿tienen alguna duda referente a los temas que hemos visto? ¿Alguna inquietud? ¿Cómo van con el avance de su proyecto? Es eso lo que le quería comentar. ¿Le pareció buena la idea o seguimos con lo del cuento? Porque, o sea, se me ocurrió así viendo la película y mientras ya me iba a dormir. Ok, Dije, me gustaría que le pudieras, ¿cómo se llama? Compartir a tus compañeros tu idea y yo lo sometería a votación, no tengo ningún problema, se me hace una muy buena idea. Lo que sí les pediría que será al ser el proyecto final, pues sí por lo menos necesitamos desarrollar un buen escenario, una muy buena representación, porque pues bueno, este proyecto, ustedes como saben, todo lo que ustedes hagan se lo hago saber a la coordinadora y pues también me gustaría que lo que ustedes hagan pues se haga de una manera eficiente, que se vea ahí sus aprendizajes. Entonces me gustaría, Alexa, que pudieras compartir con tus compañeros. ok. Pues le comenté a la maestra que tenía una opinión para hacer otra cosa que no sea el cuento. Le dije que mientras yo estaba haciendo el cuadro de la mitología griega, se me ocurrió que por qué no hacemos un tema de nuestro interés, de los temas que ya hemos visto en esta materia con la maestra, y hacemos un video, no sé, una representación del tema que más nos haya llamado la atención o lo que sea. Ya. Gracias, Alexa. Entonces, ¿ustedes qué opinan? Pero el video va a ser individual, en pareja, y mi otra duda es, o sea, nosotros elegimos un tema que nos haya gustado y vamos a explicarlo o cómo. La idea es que ustedes hagan como bueno, no sé si te estoy entendiendo tu idea, Alexa, pero es como hacer una representación escénica, dramática de algún tema. Obviamente el tema que ustedes elijan tiene que ser que se pueda representar. Ejemplo, no sé si hablan acerca de los dioses griegos, pues bueno, hablar, ¿cómo se llama? Hacer una representación de los dioses, donde ustedes van a tener que organizar, gestionar a personas. Por la situación en la que estamos, obviamente no la vamos a poder hacer en equipo. Si deciden hacer la representación dramática, lo que ustedes pudieran hacer es incluir a sus familiares y con ellos trabajar, que ellos mismos sean, ¿cómo se llama? Ahora sí que quienes representen ahora sí que su obra o el video que ustedes vayan a grabar. Esa sería ahora sí que la segunda posibilidad de proyecto. No sé ustedes qué opinen por sus tiempos. Obviamente, al hacer el cambio del proyecto, ¿qué va a suceder?
Aún así, ustedes me van a tener que entregar un avance, pero por lo menos saber cuál es el tema que van a desarrollar, quiénes van a participar, cuál es el material que van a utilizar, su escenario, ¿cómo se llama? Que van a utilizar, a lo mejor lo pueden dibujar, o sea, me tienen que entregar un avance, o de lo contrario, no me entregan avance y su evaluación parcial sería solamente el examen y él equivalería al 30%. Ahora, si ustedes deciden entregarme el avance, sería 15 y 15. Podemos seguir jugando con estos porcentajes, pero es cuestión de que ustedes me digan qué prefieren, se les hace más atractivo el cuento, se les hace más atractivo lo del video, pero ustedes tienen que entender que tanto el video o el cuento, lo que decidan, tiene que estar bien elaborado. ¿Sale? Y por ejemplo, nosotros somos 4 y no sé si, por ejemplo, realizamos mejor algo en general, por ejemplo, como una obra de teatro, supongámoslo